Y lamentablemente el fin de semana no terminó siendo bueno para los equipos de la provincia de Misiones en el Federal A. Uno empató de local, otro perdió afuera. Lo decíamos, era muy difícil ir a buscar la clasificación a Salta. Puede caer bien, puede caer mal. Acá el análisis que hacíamos era que buscar los 3 puntos o el empate en Salta contra un rival que necesitaba ganarte era muy difícil. Pero además es el karma, podríamos decir, entre comillas, de los equipos misioneros en Salta cada vez que tienen que jugar un partido importante. Ese estadio, perdón que lo diga, pero me tiene re podrido el par de Marta Arena. No traemos nada de ahí los misioneros. A ver, algunos se lo tomaron mal, pero tan errados no estábamos nosotros. No, para nada. Y aparte, un Bartolomé Mitre que realmente... Flojísimo. Flojísimo. No pateó el arco, la única que tuvo fue el penal que... Eso. A mí lo que me sorprendió del penal, cuando yo vi el partido completo, lo que me sorprendió del penal fue que lo patee Mercado. Sí. Nuevo. El jugador nuevo. ¿Qué pasó con los referentes? ¿Qué pasó con Richard? ¿Qué pasó con Morales? Con Chucky Esquivel, con Melgarejo también, que estuvo jugando de volante, de lateral por izquierda. ¿Qué hacía Melgarejo ahí de lateral por izquierda? Es que a Pico se ve que le gusta mucho Axel Brizuela, el refuerzo nuevo que llegó, que fue titular y por eso... pero ojo, Velasco tampoco estaba entre los concentrados. No sé si habrá sentido alguna molestia o algo por el estilo, pero no estaba ni convocado. ¿Sorprendió la forma de juego de Bartolomé Mitre a comparación de los últimos partidos? Sí. ¿O de todo el torneo? Sí. Hasta ahora. A mí me sorprendió para mal. Para mal me sorprendió para mal. Porque hizo figura Antoniana Babachke y Mitre no estuvo nunca en la posibilidad de empatarlo. No estuvo. Antes de... Porque nosotros, no sé si... Bueno, vos dijiste que viste todo el partido. Sí. El relato era de ellos, de los salteños. Y en esa jugada, antes del gol, el comentarista dice, ese momento de Antoniana se viene el gol. Y se vino el gol porque se veía venir que Mitre estaba esperando el segundo cachetazo de Antoniana, que bueno, llegó con ese córner, esa segunda jugada. Ahí eso está el penal. Duele. A mí me duele eso. Era el penal. No, fuerte, fue. No. Chau. Horrible. Mirá cómo le festeja encima del ¿Dónde arquero lo pateó? en la cara. ¿Por qué hace eso? Y este pibe era el que vino como el super refuerzo estrella, ¿no? Sí, bueno, un penal puede errarlo. O sea, para errarlo hay que patearlo. Pero bueno. Pero miren la cantidad de jugadas que tuvo. Si no era por Guille Vázquez, Mira. este partido podría haber terminado mínimo 5-0. Sí. Siendo bueno. Sí, bueno. ¿Qué pasa con Mitre Increíble, ahora? porque era el partido importante o el partido a ganar, era el partido anterior que habían empatado acá. Ese tenían que haberlo Mitre ganado. lo buscó, a ver, porque uno dice, Mitre no pudo ganarle a Sol de América. No, Sol de América tuvo suerte, así como Mitre tuvo suerte de no traerse 5 en contra. Sol de América se fue acá con el empate y era un premio gigante para los pocos que habían hecho en Rocamora. Mitre buscó, atacó y demás, no se le dio. Se puede lamentar Mitre por esos puntos, se puede lamentar por los puntos contra Crucero, el 0-0 de local con la lluvia, se puede lamentar con la derrota contra Sarmiento la Banda. También, bueno, pero ese es un partido atípico. Yo ahí pongo un punto y aparte porque la forma y el estado del campo de juego no era para jugar y realmente no se podía jugar un estadio así. Para ninguno de los dos, Es para los dos, eso claro, es cierto. 22 ahí adentro. Pero realmente, si vos venís y sos visitante a jugar un partido donde lo mejor que puedes hacer es pegarle de puntín para arriba y que sea lo que Dios quiera, y Mitre tener la mala suerte de cometer un penal, que fue un penalazo, después es otro partido. No hay nada con que darle. Entonces, ese partido en específico yo lo dejaría aparte. Después el resto sí. Y previo a este encuentro hablábamos con tanto Guille Vázquez y Richard Rodríguez y decían que si había que lamentarse, son muchos los partidos que Crucero por ahí tendría que haber llevado, Mitre, haberse llevado un poco más. Bueno, pero no pasó. El fútbol de merecimientos no habla de resultados, de goles que tenés que hacer en el arco rival, así que a barajar, no sé si dar de nuevo, porque la verdad es que Mitre está en el camino. No, está muy bien. Está bien, es el mejor clasificado de la zona a la reválida, entonces tendrá que aprovechar que no juega con la presión del descenso como si otros equipos, no puede descuidarse. Por ejemplo, Crucero del Norte. Como Crucero del Norte. Un Crucero que recibió a quien estaba por encima, justo por encima de Crucero en la tabla de posiciones. Hablamos de Boca Unidos. Fue un empate para el conjunto colectivero de pocas luces. Se gritó gol. ¿Cómo? Se gritó. Un gol. Se gritó un gol y como no podía ser de otra manera, de Ernesto Pinti Álvarez, que terminó durísimo, todo acalambrado terminó Pinti, que buscó todas las pelotas adentro del área. Es una referencia.
Y yo por ahí hacía el análisis de que Pinti llegó para marcar el camino. Por acá es con la entrega hasta el último minuto o hasta que las piernas ya no den más. Fíjate los cabezazos. Todas las pelotas se encontraban el destino de Pinti Álvarez hasta esta que fue la de Albornoz, que cabeció antes que todos y abrió la cuenta para Bueno, para Boca Unidos. y un Pinti Álvarez que no se destaca por su altura ni por su juego aéreo. Imagínate que sea el faro de referencia de los centros y deja mucho que al menos corregir. Es cierto, es un nuevo cuerpo técnico, el de Adrián Álvarez, que bueno, tuvo una dura derrota, un 5-1 en Formosa. Acá la igualdad 1-1 que le sirvió de poco y nada porque mantuvo en la última posición de su zona 4 y ahora tendrá que empezar una zona reválida donde tiene que ir por la heroica. Qué difícil. Porque el primer partido que va a tener Crucero del Norte va a ser en condición de visitante ante Bartolomé Mitre, que será este fin de semana, ¿no? Sí. 20. Domingo 15:30 horas el partido en el Gigante de Rocamora, Bartolomé Mitre, Crucero del Norte. La primera fecha de este torneo de la zona reválida. Van a ser 9 fechas, son 10 los equipos que van a estar participando, así que bueno, una tarea que va a tener mucho esfuerzo y sacrificio de parte del conjunto colectivero. Dijo Álvarez que necesita 6 victorias en esos 9 partidos. Y va a 6 tener de 5 en condición de local. Si llega a conseguir esas 6 de 9, sería algo milagroso. Que bueno, es fútbol, se puede dar, claro que sí, pero deberá empezar el próximo domingo en Rocamora, tomándose revancha, si se quiere, de aquella victoria de Mitre 3-1 en esa cancha en la primera fecha del Federal A. Es muy difícil lo de Crucero, Sí. por un montón de cuestiones. Uno por ahí no quiere caer en el pesimismo. Ahí va el gol de Crucero, fíjate cómo sale mal el arquero y estaba Pinti ahí, que fue a buscarla porque es Pinti, porque tenía fe de que el arquero iba a pifiarla, encontró ahí el cabezazo y el 1-1, Ernesto Pinti Álvarez entonces. Tengo las fechas de Crucero, o sus rivales, mejor dicho también. Decíamos, este fin de semana, el 20, 15:30 dijo Fran, contra Bartolomé Mitre en condición de visitante. Luego va a tener que recibir a Sol de América, la segunda fecha, el 27. Rival difícil porque es el segundo del grupo. Así es, con ya jugado y hemos visto los resultados. Para la tercera fecha va a visitar o a 9 de julio o a Sportivo. Sí. Hay que definir ahí cuál de los dos. En la cuarta va a recibir a Esgrima, Concepción del Uruguay, creo. Gimnasia Concepción del Uruguay. Sí. Para la quinta, Equipo de Bencur. Leguizamón, no sé si seguirá jugando Luciano Leguizamón, hablando de penales cerrados. Pero... ¿Cómo olvidarse de ese penal frente a Patronato? Exactamente, pero bueno, es el equipo de Luciano Leguizamón, ex Independiente. Benjur en la quinta, en la sexta fecha Boca Unidos, en la séptima fecha el Liqueño, en la octava va a estar recibiendo a Sarmiento de Resistencia y en la última fecha de esta modo fase de grupos que tiene la reválida se va a estar enfrentando a Defensores de Belgrano. Bueno, la reválida corresponde lo siguiente, aclararlo, ¿no? Para el descenso se arrastran los puntos. Sí. Sí. O sea, Crucero va con sus 10 puntos, si querés la vemos, no hay ni nada ahí las placas para entender un poco cómo va a ser el tema de la reválida. Para el descenso, o sea, para ver quién desciende, se arrastran los puntos. O sea, Mitre en esa lucha va, creo, con sus 20 y no sé cuántos puntos. Mira, esta es la placa de los rivales. de los ¿sí? rivales. Ahí vemos Bartolomé Mitre, Crucero, Boca Unidos, el Liqueño, Benur, Sportivo Las Parejas, Sol de América, Defensores de Ramallo, Gimnasia y Sarmiento. Estos son los 10 equipos que van a estar jugando estas 9 fechas dentro de lo que va a ser la reválida. Y ahora vamos a ver la tabla rivales, de la rastra de puntos. ¿sí? Ahí vemos primero Mitre, que fue el que por detalles quedó afuera de la zona de clasificación. Ahí está mal los puntos porque Las Parejas dice que tiene 22. Pero tiene más veremos. partidos jugados. Bueno, eso también habría que tener en cuenta, porque hay varios que tienen 2 partidos jugados Estamos más, porque hablando acá habían grupos de 10. De la tabla de promedio, fíjate a la derecha. 1.22 el promedio de las parejas, 22 y 18, 1.22. Ah, ok, claro, perfecto, ahí está. Y ahí sí podemos, bueno, y ahí está Crucero del Norte en la última ubicación con 10 puntos, seguido por 12, pero fíjate dónde está el Linqueño, El Linqueño, allá abajo. que tiene 9 puntos más que Crucero del Norte, o sea que ya va a arrancar con 9 puntos más. ¿De acá desciende el último? De acá descienden los últimos 2. Uf, qué A ver, es así. Del primero al 5, o sea, de Bartolomé Mitre a Gimnasia, son los que luego van a volver a jugar por una ascenso. clasificación, por un ascenso
a la B Nacional. Sexto. ¿Del primero al quinto? Del primero al quinto. Okay. Sexto, séptimo y octavo termina esta fase y no juegan por nada. Perdón. Los que van a jugar por seguir en búsqueda del ascenso arrancan de cero. Después. O sea, todos arrancan de cero en la tabla de buscar Claro. la clasificación para el segundo ascenso. O sea, todos estos equipos tienen los mismos puntos en la lucha por clasificarse a la siguiente instancia. Claro. No arrastran los puntos de la fase de grupos para la lucha por el ascenso, sí para la lucha del descenso. Ahora, ¿qué pasa si Crucero del Norte mete un campañón en estas 9 fechas y termina primero? Que ya lo ha hecho. Se salva el descenso y clasifica a la siguiente Por instancia. más de que después termine como último en la tabla general. No, ahí desciende. Ahí desciende. O sea, si vos tenés puntaje, es muy difícil que pase eso igual, Franco, pero si vos decís, si Crucero tiene, no sé, ¿cuántos puntos puede llegar a sumar? A ver, sé que 7 puntos y no le alcanza para salvarse y desciende. Sé que es muy difícil lo que vos estás diciendo de que alguien sume muchos puntos y que a la vez descienda, pero teniendo en cuenta la mala campaña de Crucero que vemos, ¿Sí? solo Boca Unidos está muy cerca de 2 puntos. Si vemos los otros, No está le mal. llegan 9 Son y 3 si vamos partidos. a las otras zonas, es aún mayor la diferencia. Entonces, Pero acá descienden 2 y en la otra zona descienden 2 también O sea, descienden son 2. 4 en total lo que van a estar descendiendo. Exactamente. Qué difícil la tiene Crucero del Norte. Tendría que ganar todos los partidos de esta reválida Sí. para poder mantenerse en la categoría. Es muy difícil la misión de Crucero, pero bueno, no es imposible. ¿eh? No, nada. Ya lo ha hecho. Lo sabe Adrián Álvarez, lo sabe Ernesto Pinti Álvarez, un Pinti que por supuesto estaba feliz y contento por lo que había conseguido el fin de semana, pero a sabiendas también de que esto, o sea, el gol de él se festejó un ratito y después a la realidad que es a pelear por no descender. No sé si quieren escucharlo a Pinti Álvarez, Dale. está acá con nosotros también para repasar cuáles fueron las sensaciones del empate entre Crucero y Boca Unidos. Se dio un partido muy raro porque arrancamos muy bien nosotros, teniendo la pelota, creando situaciones de gol donde no pudimos concretar y en una jugada muy rara ellos terminan haciendo el gol, ¿verdad? En el único córner que tuvieron en el primer tiempo terminan haciendo el gol y después todo se hizo cuesta arriba, ¿verdad? Nos costaba bastante cambiar de chip. Bueno, pero es la historia un poco de Crucero en este torneo. Y es la realidad, por eso digo, hay que ser un poco realista y reconocer que no es solo de ahora, sino que viene ya de antes y cambiar ese pensamiento, hacerle cambiar el pensamiento a los vagos es un poco complicado porque no es de la noche a la mañana, es un trabajo constante, después de mucho se sumó, que es lo importante. Ahora tratar de trabajar bien en la semana y arrancar con toda la revalía. Ahora, la tenía controlada al arquero, pero se le escapó y estabas vos. Creo que no toca, che. Creo que no toca. Le pasa por encima y... Salió mal. Sí, creo que sí. Bueno, pero bueno, es donde yo tengo que estar y para fortuna mía terminó dentro de la pelota. ¿Qué sentiste de volver a Boca Unidos? Bien, estoy muy contento de estar acá. La gente sabe lo que yo siento por Crucero y creo que no es necesario más decir lo que yo siento por el club y obviamente sí siempre siento el cariño de la gente, ¿verdad? Hoy no fue la excepción, me demostró el público que sigue confiando en mí.